bienvenido al podcast, Javi. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar. Gracias por invitarme. Pues un placer tenerte, Javier, porque bueno, te quería traer al podcast, yo creo que desde hace más de un año, por lo diferente de tu modelo de inversión. Ya tuvimos hace unos episodios a otro compañero que lo que hace es alquilar caravanas, campers, autocaravanas, que es, digamos, un modelo un poco híbrido entre lo que es la inversión inmobiliaria, porque no deja de ser una casa rodante, y el alquiler de coches, ¿no? Y en su día, pues había gente que me decía, oye, lo del alquiler de coches, que también lo nombraba en el episodio, pues parece muy interesante. Y tú, pues, haces esto, además eres súper joven, ahora nos cuentas, que también me ilusiona que haya gente pues tan joven pensando ya en todo esto, en todas estas cosas. Así que por eso quería traerte al podcast, Javier. Si quieres, preséntate brevemente y así la gente te sitúa. Bueno, yo soy Javier, vivo en Madrid, tengo 18 años y estoy estudiando un grado de Ingeniería Matemática. Llevo invirtiendo desde los 16 años y me dedico a gestionar una flota de coches de alquiler entre particulares. Genial. Ahora nos irás contando mejor qué quiere decir esto del alquiler, o sea, el alquiler de coche entre particulares. Pero lo que te quiero preguntar inicialmente es cómo se te ocurrió empezar a invertir en coches. ¿Por qué lo empezaste a hacer? ¿Por qué o para qué inviertes en coches para alquilar? Bueno, verás, en un inicio fue mi padre el que empezó este negocio, pero no lo empezó como un negocio, sino como una manera de convertir su coche en algo que no fuese tan un pasivo. Lo que hacía era, los fines de semana que yo no estaba con él, lo alquilaba y se llevaba un pequeño dinero mes a mes para pagar lo que viene siendo la casa, la gasolina y demás. Entonces, de ahí sacamos la idea de, oye, ¿y si en vez de tener un coche nuestro alquilado, y si compramos un coche y lo hacemos única y exclusivamente para alquiler? Y bueno, he empezado con los coches porque sí que es más fácil, es menos un golpe para mi padre pedirle que invierta 5.000 euros en un coche que 16.000 o 20.000 euros en la entrada de un piso. Genial, o sea, tu objetivo final es invertir en inmuebles. De hecho, bueno, luego en la entrevista nos contarás que ya has podido empezar con algunos inmuebles, pero digamos que es tu forma bueno, de hacer un modelo similar, pero con menos importe, ¿no? Adicionalmente, lo que un coche tiene diferencia con un inmueble es la flexibilidad que tienes, porque no está tan rígida la legislación, sino que tú lo alquilas sin permanencia, un día, 2 días, una semana, un mes, pero en el momento en el que lo quieras vender, lo vendes y ya está. No hay lazos atados de ninguna manera. Muy bien, muy interesante. Quizá para que la gente se sitúe, Javier, podemos decir que esto del alquiler de coches entre particulares es una especie de Airbnb para coches, ¿no? Para que la gente se sitúe. Sí, es básicamente, yo tengo unos coches que los pongo en las distintas plataformas con un precio bastante razonable, bastante más bajo que los competidores de marcas más registradas de alquiler. Y yo tengo mi coche y se lo dejo a alguien y me paga el dinero y la gasolina que haya usado. Fantástico. Ahora profundizaremos en las cifras, pero antes de ello quería preguntarte, bueno, sobre esa primera inversión en un coche para alquilar, en cuanto a cómo fue el proceso, dónde lo encontrasteis, si visteis muchos, si teníais algo de experiencia, cómo hicisteis. Bueno, fue y es un proyecto en conjunto con mi padre, que siempre le ha gustado tener coche, y no porque sea nuevo, sino no le gusta perder ni un solo euro. Entonces,
Si lo que puede hacer es vender el coche a lo mismo que lo ha comprado y comprarse otro todavía más barato, pues ¿por qué no lo va a hacer? Entonces tiene bastante experiencia en el tema de comprar coches, sabe dónde buscarlos, los filtros, los lugares que seguramente tengan mejores precios y demás. Genial, Javier. Quería preguntarte, porque seguro que mucha gente se lo está preguntando, bueno, que nos cuentes brevemente cuál es el modelo en cuanto a qué tipo de coche, más o menos de qué importes, con cuántos kilómetros, con qué edad, y luego también por cuánto se alquila un coche al día, qué ingresos se pueden esperar, en fin, si nos puedes explicar un poquito todo esto en tu experiencia. Bueno, verás, en un inicio era bastante mano a mano todo el alquiler. Tenemos los coches en Leganés, que es una localización cercana a Madrid. Allí yo me acercaba cada vez que estaba alquilado y firmábamos un contrato en papel, revisábamos todo. Estaba bastante poco mecanizado. En un principio, para conseguir nuevas reviews y conseguir que nuestro coche se mostrase más y sobre todo que la gente viese que es un buen coche, pusimos el coche muy barato, lo pusimos a 16 euros al día, porque era un nuevo perfil, en una nueva zona, un nuevo coche, la gente puede no fiarse del todo, pero simplemente durante un par de semanas vimos que nos lo alquilaban casi todos los días y decidimos subir el precio. Sin embargo, durante este tiempo sí que ha cambiado no solo nuestra idea de verlo, sino las aplicaciones que usamos. Entre esos cambios está los contratos digitales. En vez de tener un contrato en papel que imprimir y firmar cada uno y estar presente, no es necesario. Ahora hay un contrato que es virtual, en el que puedes dejar exactamente la cantidad de kilómetros que se usan, la gasolina que se ha usado. Entonces todo eso queda mejor, eh, y es mucho más cómodo. Genial. Javi, perdona que te corté, para que la gente se sitúe. ¿Qué tipo de coche es y cuánto cuesta? Sí, son coches pequeños del modelo tipo Seat Mii, con mucha autonomía y muy ligeros, entonces gastan muy poca gasolina y cuestan alrededor de 4.500, 5.000 euros. Vale, ¿y eso más o menos qué kilómetros tienen y qué antigüedad? Entonces, nosotros lo que llamamos el sweet spot es esos coches de entre 4.500 y 5.000 euros, de antigüedad menor a 10 años y con entre 50.000 y 70.000 kilómetros. Porque sí que es verdad que a partir de los 100.000 te dan problemas las aplicaciones y más importante, a partir de los 100.000 el precio del coche baja bastante. Vale, bueno, más o menos yo creo que nos queda claro, son utilitarios, coches pequeños, de segunda mano, evidentemente, y que los compráis en torno a 5.000 euros. ¿Por cuánto se alquilan al día, más o menos? Ahora mismo, que estamos en una temporada así más baja, los tenemos alquilados alrededor de 27, 28 euros al día. Vale, y en temporada Pero más alta, que ahora hemos nos llegado a dices también. tenerlos a 35, 36 euros al día, lo que nos llega a nosotros. Vale. Porque sí que es verdad que no solo se quedan con parte de lo que nos dan a nosotros y hay que pagar las tasas de los seguros, también el precio que les ponen a los consumidores es mayor al que ponemos nosotros. Sí, pasa lo mismo, pasa parecido como Airbnb. Vale, vale, entendido. Bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cuáles son estas plataformas que habrá gente que se lo está preguntando, pues desde los dos puntos de vista, ¿no? Para alquilar, para meter ahí sus coches y poderle sacar un rendimiento, como decías antes, convertir lo que es un pasivo
según las palabras de Kiyosaki, convertirlo en un activo. Eso, pues el coche parece que efectivamente es el pasivo por antonomasia y realmente se puede convertir en un activo también. Pero bueno, habrá gente que diga, oye, me interesa saber cuáles son estas plataformas para poner en alquiler mi coche o para utilizarlo como usuario. ¿Cuáles son estas plataformas? Cuéntanos las que hay, cuánto cobran, etcétera. Bueno, realmente hay miles de plataformas, si te metes hay cientos de páginas de Google, pero hay tres que son más grandes, que son SocialCar, Amovens y GetAround. En nuestra experiencia personal, SocialCar ha sido la que menos funciona, sobre todo porque su método de pago a los arrendadores es bastante malo. Pagan al final del mes, o sea, bastante difícil, es difícil cobrar los kilómetros, así que yo me quedo con Amovens y GetAround, que además han sido casi el 50% cada una de nuestros ingresos. Fantástico, pondremos un link en el episodio para que lo podáis ver. ¿Ibas a decir algo, Javi? Sí, he de decir que son bastante parecidas, pero tienen varias diferencias. Entre ellas, que a la hora de configurar los precios, GetAround te da más opciones. Y me refiero a esas opciones como poder poner automáticamente los precios en alta y baja temporada, aunque sí que hay que modificarlos dependiendo del año. Te permite ajustar los precios según el fin de semana, los festivos, y te da mayor flexibilidad a la hora de los descuentos que tienen por duración. Mientras que Amovens es más rígido. Y sobre todo, lo más importante es la diferencia en el servicio automático. Porque, como he dicho antes, normalmente lo haríamos con un contrato, aunque fuese digital o físico, pero había que estar ahí. Últimamente hemos descubierto una nueva función dentro de las páginas que es el GetAround Connect o el Amovens Instant o algo así, que lo que hace es tú dejas el coche en cualquier localización y las personas lo localizan mediante GPS, abren y ya tienen el coche con una llave dentro, y esto funciona gracias a un aparato que se guarda debajo de la guantera y que detecta el GPS, los kilómetros hechos y la gasolina consumida. Amovens tiene ahora sí beneficios frente a GetAround, que es que los coches tienen menos condiciones preestablecidas para instalárselo, mientras que en GetAround no hemos conseguido instalárselo a ninguno. Pero hemos estado hablando con la aplicación y tienen tienen alguna idea de cambiarlo en un futuro. Genial. Esto, Javi, para que la gente se sitúe, es para poder, para no tener la necesidad de quedar contigo, con el arrendador, para coger el coche, ¿no? Es como los Car2Go o todos el tema de los coches que hay de alquiler que van por la aplicación, incluso se pueden alquilar por horas. Es la forma que tienen estas plataformas de ponerse al día, ¿no? Tecnológicamente con esto. Sí, efectivamente. Y ha sido un gran acierto, en mi opinión. Fantástico. Bueno, nos has hablado de estas dos plataformas, las que más te funcionan a ti, GetAround y Amovens. ¿Cuánto se queda más o menos la plataforma? Pues es un dato que tengo que ver, Más o pero menos, más o menos. creo que al final casi un 50%, Ostras, pero no todo se lo queda, ya que dentro de ese 50% sí que viene incluido el precio del seguro, cosa muy importante. genial. Sí, te iba a preguntar justamente por eso, porque bueno, yo también tengo un coche que alquilo, de hecho lo gestionas tú. Y cuando se lo cuento a la gente, pues me dicen, bueno, que la típica duda, ¿no? De qué pasa si te lo destrozan, si te lo roban, si hay un accidente, ¿cómo funciona esto?
¿Qué seguro hay? ¿Cómo funciona? Bueno, aparte del seguro obligatorio para circular, que en nuestro caso decidimos tenerlo a terceros, ya que son coches que no vamos a usar tanto personalmente, y mientras que en la aplicación es un seguro a todo riesgo, que te cubre de cualquier cosa. Y lo he mirado justo antes, te incluye siniestro y cualquier gasto ocasionado en el periodo del alquiler, incluidas las multas. Aunque eso sí, las multas sí que son pagadas por parte de los que los alquilan. Genial. O sea, digamos que como arrendadores estamos cubiertos porque la plataforma se encarga de mediar ahí, de poner el seguro y de, oye, si hay algún problema, encargar. Efectivamente. Fantástico, Javi. Te quiero preguntar para que la gente pueda entender mejor cómo funciona en cuanto a, bueno, alguien va a la plataforma y busca cuáles, bueno, los coches que hay disponibles esos días y que le interesan. Y a partir de ahí, ¿cómo es? ¿Te pregunta o reserva directamente? Y luego, o sea, quiero que hagas como el recorrido entero desde que alguien pues empieza a buscar un coche, ya lo reservas y le tienes que autorizar, si no, cómo quedáis, y luego cómo te devuelve el coche. Si puedes hacer todo el recorrido, así la gente se situará mejor. Sí, tú llegas a la aplicación y lo primero que te pregunta, ¿dónde necesitas el coche? Lo normal es que utilicen solo la localización de cada uno y luego te pregunta por la fecha de recogida y de devolución, incluidas las horas exactas. Y sí que sí, nosotros somos más flexibles, pero lo normal es que la gente sea bastante exacta con las horas. Tras esto, te pone una lista de los coches y, muy importante, te los pone los primeros, que lo estándar es ordenar por relevancia, te pone los primeros, los que son sin llaves con reserva instantánea. ¿Por qué hace esto? Porque la aplicación lo que quieres y de lo que de verdad gana es de que hagas todos los alquileres que puedas con el método sin llaves, ya que de ahí viene la mayor parte de sus ingresos. Entonces, a cambio, te potencia la visibilidad del coche y no poco, te la potencia bastante. Después te pone una foto de los coches con el precio por día y cuántos alquileres ha tenido y la puntuación del arrendador. Tras Esto es esto, importante, ¿no, Javi? sí, sobre todo ya no es solo importante las valoraciones, que siempre son muy importantes, sino la velocidad de respuesta, cosa que nos tomamos muy en serio nosotros, porque, Explica esto de la velocidad de respuesta, Javi. claro, ¿Qué quiere justo decir? a eso iba. Cuando alquilas el coche, normalmente hay que aceptarlo, si no tienes la reserva automática, que yo creo que siempre conviene tener la reserva puesta manual, pero depende de si tienes confianza en que la gente que te lo vaya a alquilar no te vaya a ser más de fiar. Vale. ¿Vosotros cómo lo tenéis? De momento lo hemos tenido sin reserva automática porque mi padre sí que usa los coches de vez en cuando para ir a la oficina, ya que son realmente cómodos, pero como últimamente los tenemos en reserva instantánea y sin llaves, los tenemos puestos en aceptación automática, lo cual ha subido nuestra velocidad de respuesta. Muy bien. Vale, entonces digamos que ya alguien, bueno, o en reserva manual o en reserva automática ya quiere el coche. A partir de ahí, ¿cómo es? ¿Te contacta por WhatsApp? ¿Cómo quedáis? ¿Cómo hacéis? Las propias aplicaciones tienen un sistema de mensajería que la verdad no se pueden mandar imágenes ni nada así como WhatsApp, pero funciona bastante bien, te llegan bien las notificaciones y normalmente sí que hay buena comunicación, aunque sí que hemos tenido casos en los que los clientes nos han llamado directamente o nos han enviado un WhatsApp,
ya que tienen disponible el teléfono que tenemos puesto en la aplicación. Si no tienes puesto lo de reserva instantánea, lo tienes que aceptar el alquiler. Tienes que aceptar el alquiler. Y luego, normalmente no te preguntan mucho, pero te preguntan dónde está exactamente, te preguntan si es de gaso, o sea, viene que es de gasolina, pero como tenemos algunos que son híbridos, nos preguntan de qué son y cosas básicas. El único incidente así más grave que hemos tenido fue uno que se quedó sin batería y le tuvimos que pasar el número de asistencia en carretera que viene en la aplicación. Perfecto, Javi. Te quería preguntar también, bueno, ¿qué riesgos o qué inconvenientes tiene este modelo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de momento todo tiene un riesgo, pero nosotros que hemos tenido ya bastantes alquileres, no hemos tenido ningún problema grave más allá de una mujer que se metió, debía ser donde no debía, y raspó las partes de los lados. Pero simplemente lo reparamos en un mecánico, le pasamos la factura a Movens y directamente a Movens nos pagó el recibo. Luego, otra preocupación es si no lo tienes con lo de sin llaves, pues que a lo mejor no te paguen los kilómetros extra o la gasolina extra, o si tienen una multa no te lo paguen, pero de momento no hemos tenido ninguno de esos problemas. Sí, bueno, yo ahí entiendo que la plataforma actúa, digamos, de árbitro, de intermediario en todas estas cosas. Bueno, digamos que tienes cierta seguridad en que la plataforma va a responder, porque también le interesa que sigan yendo los inversores o los arrendadores para que sigan teniendo el negocio, ¿no? Exacto. No solo eso, sino que también podemos valorar a los clientes nosotros y vemos nosotros su puntuación, que en general no tienen puntuación, pero si tienen una mala puntuación, quitamos el alquiler y le decimos que está ocupado o algo así para evitarnos problemas. Entendido. Bueno, nos has contado antes, Javi, más o menos que compráis por unos 4.500, 5.000 euros, que el precio de alquiler por día pues va más o menos entre 27 y 37, si no me equivoco, al día. Ujú. Pero claro, nos falta saber cuánto se alquila, cuál es la ocupación del coche, o dicho de otra manera, no sé, qué ingresos puedes tener, qué beneficio puedes tener en un año, para que la gente se haga una idea de qué rentabilidad puede tener por el alquiler. Pues el caso es que varía bastante. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre verano y diciembre con el resto del año. Tengo aquí las gráficas que con el coche más longevo que hemos tenido de momento, que es el Toyota Aygo, que es efectivamente el tuyo, se ve un gran pico en agosto, julio y junio, sobre todo este año que han sido meses bastante fuertes, en los que hemos llegado a cobrar en agosto 370 euros. Mientras que, por ejemplo, en septiembre o en enero hemos llegado a cobrar cero. Pero, de momento, este año hemos llegado a los 1.000 euros del coche. Solo Vale, uno. sí, todavía queda un poco más. Pues no sé, podemos estar hablando, no sé, 1.200 euros por coche o Mm, 1.500, no sé. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, de 1.200 a 1.500 euros es lo que normalmente vamos teniendo. Vale, que sobre 5.000 o 6.000 euros, pues estamos en torno al 20-25% de rendimiento, ¿no? Sí, si quieres tengo aquí el índice de ocupación, Sí, ¿vale? Es normalmente en torno al 30 vale. en meses así más bajos, que son marzo, abril, mayo y junio, son los meses que son lo normal, junto con diciembre, y luego tenemos el mes alto, que es agosto y julio, que tenemos un 60% de ocupación, mientras que luego en enero, septiembre, octubre, febrero sí que baja hasta un 0%, un 10%.
fantástico. Además, Javier, bueno, eso es la rentabilidad, digamos, por alquiler, pero luego, dado que uno de los hándicaps que tiene y una de las diferencias de la inversión en coches para alquilar respecto a los inmuebles es que, así como los inmuebles tienden a revalorizarse y a ganar valor a lo largo del tiempo, a los coches pues les pasa justo lo contrario, que no solo no se revalorizan, salvo que sean clásicos, que no es el caso, sino que se deprecian y bueno, aunque ya los compramos o ya los compráis con, digamos, bien de precio, cuando ya han bajado bastante su valor, pero bueno, al final el coche tiende a depreciarse, entonces tampoco sería ideal quedártelo mucho tiempo. Entonces, cuenta un poco el cambio de estrategia que habéis hecho o cuál es la otra forma de sacar rentabilidad aparte del alquiler. Y ya no solo rentabilidad, mucha más rentabilidad. La clave es, al principio los compramos única y exclusivamente para alquilar, pero en el momento en el que vendimos el primer coche, eh, ya teníamos 3, pero vendimos el primer coche que se vendió súper rápido, lo compramos en un mes o 2, ya lo vendimos. Y fue porque lo pusimos en venta a 7.000 euros, habiéndolo comprado en 3.500 y se vendió. Entonces, eso saltaron todas nuestras alarmas de querer ganar dinero, y decidimos cambiar el modelo. Entonces, nuestro modelo ahora se basa en ese sweet spot que está entre los 50.000 kilómetros y los 100.000. Los coches entre ese rango son los más baratos respecto a sus kilómetros, pero luego se venden al mismo precio si los vendes antes de esos 100.000 kilómetros. Porque es un sesgo bastante psicológico, no tiene tanta diferencia entre 90.000, 95.000 y 100.000, no hay tanta diferencia. Pero los humanos sí que decimos, uy, ya tiene 100.000. Entonces, lo que a mí me han enseñado de toda la vida es el coche pierde valor desde el momento en el que lo sacas del concesionario. Entonces, ¿por qué sacarlo del concesionario? Cómpraselo a alguien que ya lo haya sacado, te ahorras muchísimas cosas y lo puedes vender al mismo precio. Genial, entonces lo que hacéis ahora es comprar, que ahora nos dirás también cuáles son los meses que son mejores para comprar. Lo ponéis, se va alquilando el coche e inmediatamente ya lo ponéis a la venta para que cuando se venda, pues también tenéis una rentabilidad ahí porque habréis vendido con suerte más caro de lo que comprasteis, ¿no? Sí, siempre hemos tenido esa situación. Yo creo que porque están subiendo los precios en general de todo con la inflación y demás, pero lo que hacemos es vamos capturando un poco de rentabilidad a medida que pasa el tiempo y después, cuando se vendan, los vendemos. Ese es el plan. Vale, fantástico, Javi. También, también te quería preguntar si, bueno, tú ves esto también únicamente para alguien que diga, oye, compro el coche y lo dedico exclusivamente a esto, o como decías que tu padre empezó, pues también como una forma de sacar rentabilidad al coche que ya tienes. Me gusta mucho esa pregunta. Sí que es verdad que las aplicaciones y los anuncios, porque claro, como las utilizo me salen un montón de anuncios, los anuncios van dirigidos a aquellas personas que tienen su coche 11 horas al día o 12 horas al día, incluidos los que trabajan en un garaje. Entonces, sí que es verdad que como modelo de negocio sí que merece más la pena tenerlos única y exclusivamente para el alquiler, pero las aplicaciones están incluso mejor hechas para aquellos que alquilan sus coches ocasionalmente un fin de semana. Contestando, que se me ha olvidado tu pregunta de antes, los coches, la mejor época para comprar cualquier cosa es cuando no la necesites, ni tú ni nadie. Entonces, cuando tú digas, oye, ¿cuándo me compro un coche? Uy, pues lo necesito para las vacaciones. Pues justo ahí no.
Lo compras cuando la gente lo vende, que es aquí en Madrid suele ser en septiembre, octubre, que la gente vuelve de las vacaciones, ya no necesita su coche porque hay muy buen transporte público. Y esa es justo la época para comprarlo. Mientras que venderlo, normalmente los vendemos en agosto o en marzo. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio no va a ser tanta, pero la rentabilidad en julio y agosto es bastante grande, es bastante considerable. Genial, Javi. Pues gracias por ese consejo. Te quería preguntar también, bueno, si hay algún inquilino problemático o qué problemas puede haber con inquilinos. De momento, el único problema que puede ser es que no te limpien el coche, porque de hecho están obligados a limpiarte el coche cuando el alquiler supera creo que 2 días, tienen que limpiar el coche. Y de momento lo ha cumplido casi todo el mundo y cuando no lo ha cumplido tampoco lo dejan hecho una pocilga. Lo que recomiendo es, si quieres que alguien te trate bien a tu coche, trátalo tú bien. Manténlo limpio, perfumado, con algo para sujetar el móvil, un cargador. Todas esas cosas que parecen detalles, a la gente le parece que es que tú cuidas el coche, voy yo a cuidar de tu coche. Claro. Javier, también te quería preguntar, por lo que cambiando un poquito de tema, ya hablando de las inversiones inmobiliarias, que como decías, ¿no? Es tu objetivo final y los coches, pues está siendo chulo, es un modelo distinto, pero tú donde ves más potencial es ya en la inversión inmobiliaria y justo este año ya has podido hacer tu primera inversión. Cuéntanos cómo ha sido. Sí, todo empezó en plena época de la EBAU, bastante complicado, el examen de acceso a la universidad aquí en Madrid, que es bastante complicado. Y mi padre me dice, oye Javi, ¿qué te parecen estos trasteros? Yo miré el precio, miré dónde estaban localizados en Idealista, miré que no había casi, de hecho había como dos alquileres de trasteros y dije, "Uy, pues parece que están muy bien de precio". Los compramos 5 trasteros por un coste total entre tasas y demás de 15.000 euros y los alquilamos en total a 300 euros al mes, que son aproximadamente 60 por trastero. Qué bien. Entonces te queda ahí una rentabilidad o sea, dices 300 al mes, ¿no? Pues esos son unos ingresos por lo menos de en torno a 360 al año. Ya has comprado por 15.000, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muy bien, felicidades. ¿Cómo has financiado esta compra? ¿Esto sí que lo haces financiado? Lo he hecho financiado con el banco llamado Mi Padre, de momento. En un principio tenía ya un acuerdo con un banco para tener un préstamo personal, pero a título hipotecario, que es que no te dan tanto dinero, pero te dan mejores condiciones. Aparte, yo soy muy joven, entonces las condiciones que me pueden dar son muy buenas. Y de hecho lo tenía aprobado, pero mandé los documentos al banco y no me contestaron. Entonces teníamos la firma la semana siguiente y dijimos, bueno, lo sacamos de este otro banco y así lo compramos. Fantástico, Javi. Pues muy bien. Oye, muy buena rentabilidad. A ver si puedes seguir por ese lado. Te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos en cuanto a inversión, tanto en coches como en viviendas, como en inmuebles en general? ¿Cuáles son tus próximos pasos? Bueno, mi próximo paso creo y espero que sea comprar mi primera vivienda. Entonces, el objetivo que tengo es vender estos trasteros y utilizarlos como palanca para poder hacer la entrada a un piso, utilizar este servicio que pone la Comunidad de Madrid a jóvenes para, para que les presten dinero. ¿Cómo se llama? Eh, Sí, no sé, las ayudas que haya para financiar. sí,
Sí, porque a mí, como joven, que no tengo tantos ingresos y además son bastante variables lo de los coches, no me lo darían, pero gracias a la Comunidad de Madrid sí que podría lograrlo. Ese es un plan no a largo plazo, porque es lo que quiero hacer. De hecho, mi objetivo es hacerlo antes de que termine la universidad. Y otro proyecto que me gustaría hacer es comprar una furgoneta bastante barata y camperizarla. Porque en estas aplicaciones también que uso para los coches, también se pueden poner las furgonetas y me parece que pueden también tener una alta rentabilidad. Fantástico. Pues a por ello que eres súper joven y tienes ahí un montón de cosas por hacer. Pues Javi, te voy a hacer las preguntas finales que suelo hacer, que en general van más referidas a la inversión inmobiliaria, pero bueno, yo te pregunto y tú nos dices. La primera pregunta que suelo hacer es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito? Eh, de momento, de los que he leído, podría ser Padre Rico, Padre Pobre. Muy Me bien, parece un muy buen libro. genial. Yo creo que es el que más, el que más respondéis, así que totalmente, es un libro súper inspirador. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en general, ¿no? En el mercado inmobiliario o si quieres, en tu caso, en el alquiler de coches en particular, de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? A mí y esta es una filosofía que ya no solo tengo para las inversiones, sino para todo. A mí me parece que el ganador no es el mejor, sino el que mejor se adapta a las circunstancias. Entonces, si tienes una mentalidad muy rígida que no te puedes adaptar, a veces hay que ganar menos o a veces incluso se puede llegar a perder. No pasa nada, hay que estar preparado ante ello y saber reaccionar ante ello. Esa mentalidad es la que yo creo que diferencia a los buenos inversores de los que pierden siempre. Qué bien, muy chulo. Y por último, Javi, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Que puede ser una persona concreta o un perfil o ya alguien que hable de tal, si se Pues te ocurre alguien. a mí me gustaría personalmente aprender sobre las granjas solares y la venta de energía. Qué guay, no me lo habían dicho nunca y me parece un tema interesante Me, dentro de... me parece un terreno poco explotado, que yo no sé mucho, y si hay alguien que se dedique a ello, me gustaría saber de ello. Dicho queda, Javi, me lo apunto en la lista de posibles invitados y buscaré a alguien que nos pueda hablar de esto. Pues Javi, muchísimas gracias. Muy interesante el modelo de alquiler de coches. Y ahora nos quedamos, como siempre, después de cada entrevista que han estado en directo los alumnos de Libertad Inmobiliaria, nos quedamos en un turno privado de preguntas para que te puedan preguntar más, en más petit comité y así te puedan preguntar más cosas. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.